3, el 4, el 5, el 6 renuncia Ibáñez. Y en ese lapso de tiempo, ¿verdad? Empezaron a filtrarse otra vez, gracias a Dios, los audios que involucraba al senador Óscar González Daer. Si es que, a lo mejor, si es que por ahí no surgía esa, digamos, esa dinámica también que vino de los medios, probablemente no íbamos por otro, ¿verdad? Pero se dio la casualidad que se filtraron los audios y la gente tomó coraje y dijo, bueno, está bien, si es Óscar González Daer, mejor, ¿verdad? Pero cuando asumimos también eso teníamos miedo, porque no era fácil. Y no era cualquier cosa el objetivo era demasiado grande y muy pesado. Y teníamos que trasladarnos a la ciudad de Luque, una ciudad que penosamente es muy violenta, porque hay barras, de que hay destrozos, de que hay homicidios, de que hay, o sea, etcétera. O sea que si íbamos a pensar, probablemente nos quedamos en nuestra casa. Y fue entonces también, ¿verdad?, que ese grupo decidió trasladarse a Luque a pesar del miedo, a pesar de que sabíamos de que íbamos a ser atacados, a lo mejor verbalmente, físicamente, emocionalmente, porque eran días muy difíciles, hacía mucho frío, llovía mucho. Y la gente entonces primero pensaba, nos vamos a ir a colocar en la Plaza Blanco, no sé, mil cosas pensamos en la cabeza. Pero el verdadero luchador social, el activista, tiene algo muy peculiar, que es la pasión. Esa pasión que nos vuelve locos, esa pasión que no nos permite estar despiertos y no pensar en lo que nos preocupa realmente. Y yo vivo obsesionada por la impunidad. Estudié Derecho como aquel médico que estudió medicina para curar enfermedades. Yo estudié Derecho porque era una apasionada del derecho, porque amo la justicia. Entonces, el activista nos sentimos como aquel equipo de fútbol. No hay muchos. Y nadie se puede hacer un activista porque se golpeó la cabeza y dijo, hoy voy a hacer. Eso es algo innato. Como innato sale cuando sale la voz esplendorosa que tiene Elisa Abogado. Yo no puedo ni siquiera pretender cantar como canta ella, porque eso es algo innato. Los activistas sociales tienen esa cualidad, tienen un don, tienen algo innato, algo que fluye, algo que nos despierta, algo que nos motiva, algo que nos hace sentir de que aunque mañana nos peguen un tiro, que sea un tiro certero, pero que eso motive, que haga despertar corazones. Eso es lo que pensamos los luchadores sociales.